comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, qué gozo, qué regocijo poder estar en tu casa y poder compartir tu santa, tu bendita, tu inefable palabra, meditar en ella para bien de nuestras almas. Aplica, Señor, tu palabra con poder en cada corazón, en cada vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando comenzamos esta serie, hace un par de semanas atrás, hablábamos de Juan. Juan, el más joven de los discípulos, el hijo de Zebedeo y Salomé, el hermano de Jacobo. Eran llamados los hijos del trueno por su actitud impetuosa, violenta. Primera, segunda y tercera de Juan, junto con Hebreos, decíamos que son las únicas cartas de la Biblia que no identifican en sus mismas cartas quién es el autor. Pero hay prácticamente una opinión unánime en cuanto a quién es realmente el autor, es Juan. Juan fue testigo ocular de Cristo. Y él en su introducción a esta carta dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Él habla de ver, de oír y de palpar. Así es que a los comienzos de los años 90 del primer siglo, Juan escribe esta carta. Él estaba supervisando varias iglesias en Éfeso, ya muy ancianito. Pero el hecho de ser ancianito no debilitó su fe ni su carácter. Juan escribe esta carta y vamos a ver cómo él contrasta los creyentes de una forma que ningún otro libro de la Biblia lo hace. De hecho, cada predicación debe hacer eso, confrontarnos, confrontar nuestra pecaminosidad, confrontar nuestra vida, nuestras tinieblas. Pero Juan lo hace de una forma poderosa, de una forma magistral. Él, en su carta, él dice que el propósito, primera de Juan 5:13, es que ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios sepan que tienen vida eterna. Mientras que el Evangelio de Juan, su propósito era que creyeran. La carta de Juan es para que los que ya crean tengan seguridad de salvación. Porque qué bueno es ser salvo en Cristo, pero también es bueno saber que uno es salvo en Cristo. O sea, es bueno tener algo tan inigualable como la salvación en Cristo, pero qué bueno es tener seguridad de que tengo salvación en Cristo. Y esta carta nos habla de eso, seguridad. Él es bien contrastante
Él contrasta a los que caminan en luz con los que caminan en tinieblas, los que tienen pecado con los que confiesan sus pecados. Él no anda con términos grises. A esta carta se le llama carta en blanco y negro, porque él llama a unos hijos de Dios, a otros hijos del diablo. Él lo hace de una forma tan clara que no da lugar a dudas. Así es que esta carta, el estudio de esta carta, nos debe ayudar como personas, como creyentes. Y yo sé que nos va a ayudar como iglesia a afirmarnos en Cristo, a no ser cristianos volubles, a no ser cristianos livianos, a ser cristianos afirmados en la verdad de la palabra, a ser cristianos de verdad. Esa es la finalidad del estudio de esta carta, que sepamos que somos salvos en Cristo y que entendamos lo que es el salvo. Juan compara ser salvo con 5 cosas. Número 1, tener vida eterna. Número 2, tener comunión con Dios. Número 3, conocer a Dios a través de su palabra. Número 4, pertenecer a Dios, somos propiedad de Cristo. Y número 5, ser nacidos de Dios. Esta carta tiene una estructura un poco rara. Decía que es como una canción con un solo tema, pero cada estrofa es diferente la una de la otra. Como una canción complicada. Cada estrofa es diferente, pero el tema es uno mismo. Así es que yo les invito a buscar los versículos del 5 al 10 para que comencemos este viaje, o sigamos, mejor dicho, este viaje por la primera carta de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Cuenta la historia que el rey Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol, llamado también Luis el Grande, reinó 72 años en Francia. Según los registros históricos, es el hombre que más tiempo ha reinado sobre una nación. Desde los 6 años de edad reinó en Francia. Gobernó Francia con un control absoluto. Este es el autor de la famosa frase "L'État c'est moi", el Estado soy yo. Él centró todos los poderes en él e instauró el culto al rey. Vivió de una forma despampanante. Al morir, a los 76 años, perdón, él reinó desde los 4 años. Al morir a los 76 años, su cadáver fue puesto en un ataúd de oro puro refulgente. Así como vivió, murió, rodeado de lujos, de pompa. Y cuenta la historia que solo se permitió una vela al lado del ataúd porque el brillo del ataúd era inmenso. En esos momentos después de colocar el ataúd en el centro de aquel lugar, de aquella iglesia, donde había miles y miles de personas adentro, miles y miles de personas afuera, llegó el ministro que iba a efectuar el servicio fúnebre, le dio un puñetazo al ataúd, la vela se apagó y él pronunció estas palabras: solo Dios es grande. Hermanos, hemos oído muchas veces y hemos visto en la Biblia frases, palabras
que identifican el carácter de Dios. Por ejemplo, Juan 4:24, Jesús le dice a la mujer del pozo de Jacob, como la conocemos, Dios es espíritu. En primera de Juan 4:8 hay un versículo muy conocido, Dios es amor. En la Biblia que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Hemos visto en la palabra de Dios decir frases como Dios es bueno. Ahora, la definición, diríamos, más complicada de todas es Dios es luz. Y eso nos lleva al primer punto. Dios es luz, no hay tinieblas en él. La luz define toda la esencia de la naturaleza de Dios. La luz nos habla de perfección, de inmutabilidad. La luz no cambia. Por ejemplo, usted toma una linterna y usted alumbra unas aguas sucias y cuando usted levanta la linterna, la luz sigue limpia. ¿Sí o no? ¿Estás entendiendo? La luz traspasa las tinieblas y la luz no se oscurece. La luz sigue siendo ¿qué? Luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El apóstol Juan primero habla de Dios, él es luz. Y luego dice, y no hay tinieblas en él. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Esto quiere decir que Dios no tiene nada que ver con el pecado, que Dios aborrece todo lo que tenga que ver con pecado, con tinieblas. Dios el Padre es luz y envía a su Hijo que es luz. Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De hecho, en el inicio mismo de la creación, vimos que Dios dijo sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Dios es luz. Así es que Dios es el autor de todo y no hay nada negativo en él, ni él puede tener comunión con nada que dañe, con ningún pecado, con ninguna tiniebla. De hecho, la labor de un predicador, y de hecho escuché a un predicador llamado Paul Washer, que él dijo, mucha gente en las iglesias no se convierte de verdad porque no le enseñan quién es Dios. Todo debe comenzar con Dios. O sea, yo venir y traerle un mensaje psicológico, humanista, no lo va a llevar a Cristo. Tal vez venga más gente a la iglesia, tal vez más gente me sigan, tal vez venga más dinero a la iglesia, pero eso no lo va a llevar a Cristo. Lo que lo va a llevar a Cristo es llevarlos al conocimiento de Dios, es llevarlo a conocerle a Él. Lo que nos va a hacer rendirnos a Él es conocerle a Él. Es conocerle a Él. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, quien has enviado. Que te conozcan a ti. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo le dice a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué significa eso? Bueno, vemos el ejemplo en el libro de Éxodo. Moisés sube al monte Sinaí. Por 40 días está allá con el Señor, ante la presencia del Señor. Cuando Moisés baja del monte, los israelitas le dijeron: cúbrete el rostro o moriremos. No soportamos ver el resplandor que hay sobre ti. Ahora, imagínese usted, Moisés, un siervo de Dios, pero pecador, un hombre mortal. Él baja con el resplandor de la gloria de Dios y los israelitas no podían verlo porque él venía lleno del resplandor de la luz de Dios. Imagínese Dios mismo. Imagínese Dios mismo. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es limpio de ojos para ver el mal. Vemos, por ejemplo, como Salmo 78:14 dice: le siguió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Dios guió a su pueblo con luz a través del desierto. Busque conmigo el Salmo 104, por favor. Salmo 104. El salmista, hablando de la creación de Dios, dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Él se cubre de luz como de vestidura. Así como los israelitas no podían ver la luz del rostro de Moisés porque había estado en la presencia de Dios, en Isaías 6 vemos que los querubines se cubrían sus rostros para no ver al Señor, la luz del Señor, para no verle. Y el Salmo 27, sus versículos 1 y 2, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aquel famoso autor cristiano, C.S. Lewis, él dijo: yo creo en el sol no solo porque es el sol. Yo creo en el sol porque solo a través del sol puedo ver todo lo demás. Eso es lo que hace Dios. Conocer a Dios nos quita la ceguera y vemos el mundo como realmente es. Ustedes recuerdan, estamos estudiando el libro de Eclesiastés. De hecho, este miércoles continuamos. Y la frase que más se repite es debajo del sol. Y Salomón nos lleva en ese viaje de ver lo que es el mundo sin Dios. Pero al final nos va a mostrar qué es el mundo con Dios, qué es la vida con Dios. Él es nuestra luz. Solo a través de conocerle a Él, nuestros ojos son abiertos. Hermanos, vivimos en tinieblas, vivimos en la confusión, creyendo en nosotros mismos, creyendo en el hombre, creyendo en nuestras fuerzas, confiando en nuestra habilidad, confiando en nuestro propio esfuerzo, o en nuestro apellido noble, o en la buena crianza que nos dieron, confiando en nuestra juventud y en nuestra fortaleza, hasta que llega Dios. Corazón y la vida nuestra.
San Agustín de Hipona pudo decirlo en una oración que ha recorrido el mundo en todos los idiomas. Él dijo: Señor, tú nos creaste para ti y nuestras almas solo tienen descanso en ti. La luz de Cristo trae una visión clara de las cosas. Y hablando de Cristo, Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, la que alumbra el corazón, la que nos da un sentido claro. Hermano, usted y yo, antes de Cristo, teníamos nuestra voluntad dañada por el pecado, teníamos nuestros sentimientos dañados por el pecado, nuestras emociones dañadas por el pecado, y por eso la inclinación del hombre, de la mujer, es hacia el mal, no hacia el bien. La primera inclinación del ser humano es hacia el mal. Juan 12:46 dice: yo la luz. Jesús se identifica como la luz y él dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, cuando caminamos en tinieblas, como dice la Biblia, con cualquier cosa tropezamos. Eso se nota hasta en lo natural, sobre todo cuando ya uno comienza a usar lentes y los años le van cayendo a uno. Ya uno en las noches tiene que tener una lucecita en el baño, porque si no tropieza. Cristo ha venido al mundo para que el que viene a Él no permanezca en tinieblas. Hermano, yo le pregunto, le hago una pregunta sencilla: ¿por qué será que una época como la Navidad, como la celebra el mundo, es la época donde la gente más entra en melancolía, entra en depresión, donde hay más suicidios? Oh, porque el mundo anda en tinieblas. Porque la verdadera luz que debería representar el nacimiento de Cristo no le ha llegado a la gente. Y eso nos lleva al segundo punto. Lo que decimos no determina si realmente andamos en luz. Recuerde cuando dijimos en la introducción que Juan hace un contraste fuerte entre luz y tinieblas, entre ser hijos de Dios y ser hijos del diablo. Hermanos, no hay términos grises en la palabra de Dios. No hay tal cosa como casi salvo o casi cristiano. No, él es casi cristiano. Yo escucho gente que dice: oh, fulano ama a Dios. Bueno, vamos a ver a través de las páginas de la Biblia si realmente amamos a Dios, si realmente somos luz o somos tinieblas. Los versículos 6, 8 y 10 repiten la misma frase, una frase condicional: si decimos. Versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay tres si decimos. Decimos que tenemos comunión con Él. Decimos que no tenemos pecado. Decimos que no hemos pecado.
Si decimos. Hermano, esto no se trata de lo que digamos. Esto no se trata de que un día yo pasé adelante y yo confesé al Señor, a Cristo como mi Señor y Salvador. Esto se trata de algo más que eso. Se trata de que mi vida confiese a Cristo todos los días. Mi vida. No mi boca, mi vida. Mi accionar diario. La forma en cómo hago negocios. Que no ando engañando gentes. Que no me es tan fácil mentir ya. Que yo he renunciado a eso. Que yo he renunciado al odio, al orgullo. Que yo he renunciado y no he dicho que lo he logrado en un 100%. Pero ya en mi corazón hay una decisión seria de agradar a Dios. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de morir cada día a mí mismo para que Cristo crezca en mí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, recuerde lo que dice el versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que la luz y las tinieblas se repelen una a la otra. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Y haga la prueba. Usted en su cuarto bien oscuro, usted prende una lucecita muy tenue. Y usted va a ver como todo su cuarto se va a dar cuenta de que hay una luz encendida. ¿Estamos entendiendo? Por tenue, por bajo que sea el voltaje de la luz, cuando la luz aparece, las tinieblas se esparcen, aunque sea mínimamente. Y el mismo apóstol Juan en su carta dice primera de Juan 2, 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea que el que aborrece a su hermano no tiene comunión con Dios. Es muy fácil decir, no, yo amo a Cristo. Y es en gloria y en llanto. Y cantamos, Cristo, yo te amo. Como alguien dijo, vivir en el cielo será una gloria, pero vivir aquí abajo, esa es otra historia. Yo digo que amo a Cristo y yo le canto a Cristo y yo lloro por Cristo, pero yo odio a mi hermano. Yo no lo soporto. Ese hermano me cae mal. Y mira, ahora tiene una Mercedes-Benz nuevecita. Ahora es que me cae mal. Sí, porque entonces nos enojamos cuando prosperan también. Y no saben los años y años y años de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Y también de fidelidad a Dios. No perfecta, pero sincera. Hoy decimos que amamos a Dios. Y decimos que vamos al cielo. A un cielo donde el odio no entra, hermanos. A un cielo donde no entra el pecado. A un cielo donde ninguna cosa inmunda entra. Y yo me he apartado del pecado. Ya yo no me pongo las ropas que me ponía. Ya yo no me bebo el trago que me tragaba. Pero odio a mi hermano. O sea, lo que has cambiado un pecado por otro. Eso se llama un intercambio de pecado. Decimos que tenemos comunión con Él, pero aborrezco a mi hermano. Me cae mal. Si veo que está caído, le doy 2 patadas para que se acabe de caer. Hermano, ese es el diagnóstico de mucha gente en esta generación individualista y egoísta en que vivimos. Y vamos a la iglesia, nos congregamos, pero con una mentalidad consumista.
Yo voy a buscar la bendición de Dios, yo voy a buscar un milagro de Dios, yo voy a buscar que Dios me bendiga, yo voy a buscar que Dios me sane, yo voy a buscar que Dios me abra puertas laborales, yo voy a buscar prosperidad económica, voy a buscar, a buscar, a buscar. Pero en ninguna de esas frases aparece Dios. En ninguna de esas frases aparece: yo voy a bendecir a mi hermano. Yo tengo una compra que hice en el supermercado y quiero ir. Callen esa muchacha, por favor. Y quiero ir a llevársela a un hermano. Y yo voy a ver qué hermano está en necesidad, para yo bendecirlo. Porque es que Él me ha bendecido. La actitud correcta debería ser: Señor, yo te doy gracias porque me bendijiste. Señor, te doy gracias porque tu favor está sobre mí. Señor, te doy gracias porque me sanaste. Señor, te doy gracias porque estaba muerto en delitos y pecados y tú me diste vida y me resucitaste con Cristo. Y ahora yo quiero bendecir a alguien. No existe tal cosa como un evangelio egoísta. No existe, hermano. No existe tal cosa como cantar, como alguien dijo, Cristo es el Rey, el domingo, y de lunes a sábado cantar, pero sigo siendo el Rey, con dinero sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¿Quién es el Rey, hermano? El de tu vida, el tuyo. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Quién está sentado ahí, hermano? ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Si decimos que tenemos comunión con Él, recuerde, la palabra comunión es más que invitar a un hermano a comer después del culto. La palabra comunión, que en griego es koinonia, es vida compartida. Vida compartida. ¿Realmente tú tienes comunión con Dios? ¿O tu vida está compartida con Él? Él es tu Dios. Tú eres su hijo. Él es tu Dios, tú eres su hija. Él es tu rey, Él es tu dueño. Creo que Habacuc es que dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Estás tú de acuerdo con Dios? Porque no esperes que Él se ponga de acuerdo contigo. ¿Me está entendiendo? Es que hemos caído, hermano, hemos caído tan bajo que ahora queremos que Dios se rebaje a nuestro tamaño. No, es que Él sabe que yo soy débil. No, arrepiéntete, hermano. Tú eres débil. Pero Pablo dijo: cuando soy débil, entonces Él es fuerte. ¿Por qué? Porque él había aprendido a depender de su gracia. Y su gracia lo cambiaba, lo salvaba. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero yo aborrezco a mi hermano, no practicamos la verdad, mentimos, dice Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El fin de la ley es el amor. Usted puede profetizar, hablar en lengua, usted puede hacer lo que haga. Si usted no ama a su hermano, venga a Cristo hoy. Aunque usted tenga 50 años en la iglesia, venga a Cristo hoy. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Queremos un evangelio lineal hacia arriba,
pero nos olvidamos de los lados. Recuerden, la cruz tiene un madero hacia arriba que señala al cielo, pero tiene otro madero hacia los lados. Cuando tú sales a chismear de un hermano, a hablar mal de un hermano, se rompe inmediatamente la comunión, si es que eres cristiano, obviamente. Y Juan dice, si decimos, este es el segundo si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay gente que se cree súper santa. Hay gente que se cree tan súper santa que creen que ni la pandemia le puede tocar. ¿Usted no se ha encontrado con gente así? No, es que la sangre de Cristo me cubre. Están totalmente sacando de contexto la palabra de Dios. La sangre de Cristo te cubre si eres cristiano. En cuanto a tu salvación, eres salvo en Cristo y punto. No hay que añadirle más nada. El sacrificio de Cristo fue hecho a favor tuyo. O entonces a los cristianos no les da gripe. No, es que la sangre de Cristo me cubre, pero tiene el pecho como un camión viejo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Un cristiano autosuficiente. ¿Se recuerdan la historia de Pedro? Oh Señor, yo hasta la muerte iré contigo. Y unas horas después lo negó como un vil cobarde. Lo negó delante de una esclava que ni daño le iba a hacer, pero lo negó. La mejor actitud es entender que nosotros vivimos bajo un mundo caído y que hay un remanente de pecado en nosotros, que ahí está latente, que es como un inquilino molestoso, pero ahí está. Si usted se descuida, está en problemas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. La verdad no está en nosotros. Y el tercer, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hemos pecado. Este es diferente. Aquel es si no tenemos. Habla del presente. Porque cuando tú te levantaste y le hablaste mal a tu marido, ya pecaste. O cogiste un teléfono para escuchar un chisme, ya te contaminaste, ya estás en pecado. Así que, como dice el apóstol Pablo, nadie tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura. Somos salvos por gracia, no por merecimiento. Juan 3:19, Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas. Sus obras eran malas. ¿Sabe lo que el gobierno de Suecia ha anunciado? Que va a quitar los términos padre y madre de las leyes de Suecia para adaptarla a la teología de género. Porque como ya ellos permiten que un hombre con un hombre se casen y tengan hijos, adopten hijos, y una mujer se casen y adopten hijos. Entonces, para evitar confusión, ya no le van a llamar padre y madre a nadie en el hogar, en el supuesto hogar. Isaías 5:20 dice, ay de los que a los malos dicen bueno y a los buenos malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
Ay de los que quieren redefinir lo que Dios ya definió, lo que su palabra ha establecido. Y a las tinieblas ahora le llaman luz. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude. Que el Señor cada día nos ayude a ser como el salmista David. Escudriñame, Señor. Escudriñame. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener la suficiente humildad para cada día venir delante de Dios, que es luz, y pedirle que examine si hay tinieblas en nosotros. Que el Señor nos ayude a tener la suficiente humildad para cada día, hermano. Cada día venir ante Él en arrepentimiento y fe. Cada día arrepentirnos, hermano. Porque no habrá un día en el cual no pequemos. No habrá uno. Por lo menos de este lado del sol. No habrá un día. Necesitamos su perdón. Necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado cada día. Cada día. Es un asunto diario, es un caminar diario. Nosotros nacimos en tinieblas. El salmista David dijo que en pecado lo concibió su madre. Y no está hablando de que ella estaba en pecado de fornicación, no. Nacimos en pecado. Necesitamos la luz de Cristo cada día, que traspase nuestras almas. La luz de Cristo que nos examine. La luz de Cristo que mire hacia adentro de nosotros y nos cambie. Hermano, hermana, si este mensaje te ha traído convicción de pecado, qué bueno. Es una gran oportunidad para una vez más experimentar el perdón de Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Deja de vivir confiado en ti mismo, en ti misma. Deja de vivir confiado o confiada en tu propia justicia. Porque tu propia justicia, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Comienza a confiar en Cristo y solo en Cristo como tu Salvador y tu Señor. Confiando en su justicia, confiando en su obra en la cruz, confiado en su vida perfecta, confiado en Cristo. Oh, hermano, hermana, todos los días debemos venir a Cristo. Esto no se trata de un llamado al altar. Es todos los días, porque no sabemos el día, como dice Hebreos 9, que nos presentaremos delante de Él, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Tuve la oportunidad esta semana de predicarle a alguien que era parecido a mi papá, así, duro. Son de esta gente que son muy seria, pero que a la vez rechazan el Evangelio. Después de exponerle la palabra, le dije: recuerde que hay un Dios en los cielos ante el cual usted se presentará desnudo para dar cuenta de su vida. Hay un Dios que hoy tiene, hermanos, hermanas,
las puertas de la gracia están abiertas. Hay abundante gracia para perdonar la sobreabundancia de pecado que hay en el mundo. Hay abundante gracia. Las puertas de la gracia están abiertas de par en par. Pero un día esa puerta se cerrará y solo habrá juicio. Hermano, hermana, Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en él. Rindámonos ante la luz de Dios, para que esas tinieblas día a día vayan esparciéndose hasta que nos llegue ese gran día donde nos presentaremos delante de él. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. En su luz vemos la luz. El salmista exclamó esto, y es que la Biblia dice que sin Cristo andamos muertos. Un muerto no puede ver. Solo la luz de Dios nos despierta para Él. Vamos a orar. Padre, gracias por iluminarnos tu palabra. Gracias por traernos luz a tu santa revelación. Padre, ayúdanos a andar en luz, a andar en ti, a andar de acuerdo contigo, conforme a tu palabra. Ayúdanos. Oh Señor, por nuestras propias fuerzas es imposible. Pero Padre, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios misericordioso. Extiende tu gracia sobre nosotros y ayúdanos a caminar en luz, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más.